Emprendemos el viaje transversal desde el Atlántico, cruzando por las planicies del río Deseado, la cuenca petrolera y paisajes de ensueño, hasta Los Antiguos, en el límite territorial de la frontera con Chile. Retomamos la ruta provincial 281 hasta su cruce con la ruta nacional 3, columna vertebral del sur argentino por el Atlántico. A partir de la primera década de este siglo, el gobierno nacional se dedicó a la promoción patagónica, siendo uno de estos proyectos el tendido de la línea telegráfica desde Buenos Aires hasta Cabo Vírgenes, en el extremo continental de América. El descubrimiento de gas y petróleo, el crecimiento de la zona como consecuencia de la erradicación de capitales y la instalación de YPF se convertirían en el principal gestor del crecimiento. Por decreto del 11 de julio de 1921, el Poder Ejecutivo dispone que la Dirección de Tierras del Ministerio de Agricultura previera reservas para la formación de pueblos en el territorio nacional, entre los que se encontraba Santa Cruz. Abandonamos el asfalto de la Ruta 3 e ingresamos en la Ruta 49 en la búsqueda del monumento natural Bosques Petrificados. Fue creado en 1954 con el fin de preservar el yacimiento fósil más importante del país sobre una superficie de 15.000 hectáreas bajo la custodia de parques nacionales. Hace 150 millones de años existía bajo un clima templado y húmedo, gracias a los vientos del Pacífico, un bosque de coníferas. A fines del Jurásico Medio, se produce una intensa actividad volcánica. El bosque de araucarias sucumbe por los violentos vientos. Los árboles caídos son cubiertos totalmente por ceniza volcánica. El agua de lluvia cargada de sales de silicio, al atravesar la ceniza, penetraron el tejido vegetal, sustituyéndolo por la materia inorgánica mineral. El ascenso de la cordillera de los Andes hace 75 millones de años. La ingresión marina, las glaciaciones de hace 1 millón de años, conjuntamente con la erosión fluvial y eólica, contribuyeron a modelar el relieve y a descubrir los árboles que se hallaban bajo la ceniza volcánica. Atravesar el bosque petrificado significa para nosotros volver la vista en una rápida mirada a cientos de millones de años hacia el mismo sitio en el que ahora pisamos. Una vez más, la enormidad de las formas hablan de la pequeñez del hombre frente a la naturaleza. Junto con nuestro equipo y el guardaparques, ascendemos hasta un lugar único. Desde aquí, observamos, mientras el sol se oculta, uno de los pocos troncos que permanecen de pie al cabo de milenios. La luna acompaña el regreso desandando el camino que nos llevará hasta nuestro próximo destino, Pico Truncado. Aquí encontramos un pueblo fiel exponente del desarrollo patagónico concebido a partir de los recursos de la cuenca del Golfo San Jorge. En el año 1900 llegaron aquí los primeros habitantes, tomando su nombre de un cerro cercano. El 3 de junio de 1922, la creación de la Dirección General de YPF reafirma el potencial económico de la región. 20 años después, se resuelve estudiar el suelo de Cañadón Seco, obteniéndose en 1946 óptimos resultados. Conocida en el país como la capital nacional del gas, fue la cuna del primer gasoducto que transportó hacia los principales centros urbanos aquel fluido. Pico Truncado forma parte, junto con Caleta Olivia y Las Heras, de un rico triángulo petrolero gasífero de la provincia. Hoy muestra con orgullo la concreción del proyecto El Dorado, una iniciativa compartida por el gobierno argentino y alemán en su avanzada en la generación eólica, proponiendo, pese a su origen petrolero, nuevas formas de energía renovable.
Sus 10 aerogeneradores proveen 1 megavatio de potencia, abasteciendo en un 30% la demanda de la ciudad. Más adelante, la ruta provincial 43, San Juan Bosco, nos lleva hasta Las Heras. Es una de las ciudades del interior de la provincia más importantes, tanto por su núcleo de población como por ser, desde los años 60, el centro de una gran zona petrolera con más de 1.600 pozos perforados. En 1909 se realiza el estudio para el trazado del ferrocarril patagónico con cabecera en Puerto Deseado hasta Las Heras, la que se convertiría en punto terminal de la línea al paralizarse su construcción a raíz de la Primera Guerra Mundial, dada la imposibilidad de importar hierro. El ferrocarril corrió hasta 1977, existiendo en la actualidad un proyecto para la reanudación de sus servicios. En 1912 comenzaron los primeros asentamientos con pobladores que venían del norte y sur de la Patagonia. La vieja colonia Las Heras cuenta hoy con 15.000 habitantes. El casco urbano conserva el edificio histórico en el que funciona la biblioteca municipal y la Plaza General San Martín. Estaba ubicado a 3 kilómetros del campamento de la empresa petrolera, siendo en la práctica 2 ciudades distintas, una radicada a la vera de la Ruta 43 y la otra creciendo en cercanías de la punta de rieles del ferrocarril. Al avanzar, aparecen las siluetas de las bombas extractoras de petróleo. Tras recorrer 50 kilómetros hacia el oeste de Las Heras, ingresamos en Los Perales. El yacimiento en explotación desde 1988 es la segunda área en importancia en el país de la ex petrolera estatal. El camino de acceso nos conduce a uno de los sectores de territorio con mayor cantidad de pozos. Por doquier se reproducen las imágenes de cientos de bombas o cigüeñas en el trabajo de extracción. Aquí el aprovechamiento del gas ha permitido la instalación de una usina inaugurada en 1996 que alimentará, al conectarse al sistema eléctrico patagónico, una ciudad de 200.000 habitantes. Aquí también se trabaja en la recuperación secundaria y terciaria del hidrocarburo, inyectando en los pozos agua libre de oxígeno y bacterias o vapor, respectivamente, para obtener petróleo. Los Perales no es un yacimiento gasífero, pero el plan de inversiones coincide con la decisión del país de terminar con el venteo de gas, aquella imagen típica de la Patagonia cuando comience el nuevo milenio, aprovechando al máximo el combustible extraído del lugar. En la ruta hacia el oeste, Perito Moreno es el punto de partida ideal para poder alcanzar importantes atractivos turísticos del norte de la provincia. Declarada capital arqueológica de Santa Cruz, en razón de su proximidad y por la importancia científica, cultural y turística que revisten las representaciones pictóricas que se encuentran en el alto valle del río Pinturas. Partiremos desde aquí para visitar el yacimiento arqueológico Cueva de las Manos, uno de los más importantes del país. El pueblo se formó en 1890 con familias españolas, inglesas, árabes e italianas y con antiguos pobladores de la zona, dedicándose a la actividad agrícola-ganadera, dándole entonces el nombre de Nacimiento al incipiente poblado por aquellas vertientes que lo proveen de agua. El 22 de mayo de 1944 fue designado Lago Buenos Aires, recibiendo 8 años más tarde su nombre definitivo, Perito Moreno, en homenaje a uno de los hombres que más contribuyeron para afianzar la soberanía argentina de los territorios patagónicos. Tomamos hacia el sur por fáciles cuestas y bajadas. Recorremos los 25 kilómetros que separan Perito Moreno de la estancia Telquén. Aquí compartiremos algunas horas con sus propietarios, la familia Nauta.
La vieja estancia patagónica, establecida en 1917, es una de las pocas de la zona en la cual sus dueños viven la mayor parte del año. Un lugar arbolado, reparado y acogedor en la que el turista que llega se siente como un viejo amigo. Junto a Petty y Coco, recorreremos parte de su casco y observaremos algunas tareas rurales a cargo de los peones del establecimiento. Como casi todas las estancias ganaderas de la provincia, Telken no fue la excepción cuando las cenizas del volcán Hudson cubrieron las tierras diezmándolas de animales. Pero la tenacidad y los distintos avatares a los que estuvieron expuestos aguzó el ingenio, reconvirtiendo parte del establecimiento en estancia turística. La cordialidad, hospitalidad y sencillez de los anfitriones lo hacen sentir a uno como en su propia casa. Retomamos la Ruta 40. Vamos hacia el sur. Nos acompaña la inmensidad del paisaje. 120 kilómetros más allá, en una tarde plena de sol, detenemos la marcha para hacer pie sobre la ruta y contemplar toda su geografía. Capturar las primeras imágenes del Monte San Lorenzo, observar los 180 grados que nos ofrece la vista antes de internarnos hacia la Cueva de las Manos. Transitamos 45 kilómetros por un camino vecinal. A nuestro paso vemos grupos de ñandúes y guanacos que obligan a detener la marcha tratando de capturar las imágenes que reflejan su presencia. Nuevamente hacemos un alto. Frente a nuestros ojos, el cañadón del río Pinturas, a 240 metros sobre el nivel del mar. La Cueva de las Manos se encuentra a 50 metros sobre el nivel del río. Este es el sitio donde naturaleza y cultura se plasman de manera impactante y conmovedora. Fotografiada por el padre de Agostini en 1941, estudiada en profundidad por Rex González y Escalada en 1949 y 1967, la tarea fue continuada hasta nuestros días por el arqueólogo Carlos Gradín y su equipo, siendo declarada Monumento Histórico por el Congreso Nacional en 1993 y por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad 6 años después. Es uno de los más importantes testimonios de los cazadores prehistóricos que habitaron desde hace más de 9 milenios las estepas patagónicas. Las manifestaciones pictóricas, el ambiente geográfico y los yacimientos arqueológicos localizados en sus alrededores la convierten en uno de los sitios más importantes del arte rupestre de la Patagonia. Es la manifestación plástica ejecutada por el hombre en los aleros y cuevas que brinda la naturaleza. Permite a los investigadores interpretar ciertos aspectos de la vida espiritual de los desaparecidos habitantes de la región, antecesores quizá de los modernos tehuelches. Un emocionante conjunto de improntas positivas y negativas, de manos de diversos colores, grupos de guanacos superpuestos y otras formas que intentamos develar. Algunos de estos sitios han sido protegidos con rejas y como tales deben ser preservados ya que representan el acervo cultural de las poblaciones que habitaron la cuenca del río Pinturas. Abandonamos el camino vecinal. Cruzamos pocos kilómetros más adelante bajo Caracoles para tomar rumbo oeste por la ruta provincial 39. Recorreremos 98 kilómetros hasta la península que oficia de camino y separa los lagos Pueyrredón y Posadas, una bella cuenca lacustre rodeada por altas montañas donde se encuentra ubicada la hostería Lagos del Furioso, rodeada de añosos álamos lombardos que plantaran para su abrigo viejos colonos. El sitio forma parte de un itinerario patagónico que integra los magníficos contornos naturales e históricos del viejo camino tehuelche.
Recibir visitantes en las estancias es parte de la tradición de la Patagonia. Los grandes ventanales de su comedor permiten una elevada visión de la zona. Aquí es posible disfrutar de la cocina mediterránea y regional, donde todo es casero, comenzando por el pan. En estrecha cercanía, el color celeste del lago Posadas, el intenso azul del lago Pueyrredón componen una fascinante escena. Sobre este particular, Jorge Kramer, propietario de la hostería, nos dice: Lago del Furioso es un lugar acogedor. Es un lugar donde se recibe a la gente en la casa de un amigo, donde se le potencian todas sus posibilidades para que disfruten de sus vacaciones, de su tiempo libre, en una forma creativa espiritualmente. Es un lugar donde la gente en su mayoría se va conforme con sus vacaciones, se va conforme con su proyecto de vida para los días que ha estado. Esto es una cosa que nos llena de orgullo a nosotros y que creo que estamos realizando con toda honestidad. Es decir, somos facilitadores de un entorno que es maravilloso. Acompañados por Jorge Kramer, visitamos el río Furioso, tributario del Posadas que da nombre al sitio. Aquí constatamos la fuerza de sus aguas que arrastran grandes piedras que van marcando su cauce. Recorremos parte del viejo camino de carretas que unían la estancia a la península en el lago Pueyrredón con la región de Cochrane, en Chile. Nos internamos en la garganta del río Oro, también llamado Von Platen, tributario del Pueyrredón. Pocas veces la naturaleza logra quebrar nuestro sentido de creer haberlo visto todo. En este sitio de Santa Cruz, lo importante ahora es el silencio para poder contemplar toda la increíble belleza del entorno que nos rodea. La contemplación del Monte San Lorenzo, el más alto de la provincia, con 3.704 metros, reafirma su cautivante presencia, la misma que perciben los andinistas provenientes de lejanos lugares del mundo. Emprendemos el regreso hacia los antiguos por el Paso Roballos, transitando 150 kilómetros de huella, bordeando el monte Ceballos, cruzando ríos y arroyos, pendientes y planicies. El espectáculo que ofrece la Patagonia con sus formaciones, picos, cerros y mesetas recortadas en el horizonte. La población fronteriza más al oeste en nuestra ruta está ubicada en la orilla sur del lago Buenos Aires, el segundo en importancia de la América Latina, con 500 kilómetros de circunferencia y 700 metros de profundidad. Pese a su superficie, el lago no permite la práctica de actividades náuticas por falta de reparos. Los Antiguos cuenta con un microclima que permite el cultivo de frutas y hortalizas. La cereza es su mayor exponente en la producción de fruta fina, celebrándose cada enero su fiesta nacional. La pequeña villa es por sí sola de un gran atractivo. Recibe cada año a miles de turistas. Una joven comarca de 2.000 habitantes, unida por el asfalto de la Ruta 43 desde 1988, que alcanzó notoriedad a partir de la explosión del volcán Hudson el 12 de agosto de 1991, que con su saldo de cenizas puso a prueba el esfuerzo comunitario para que en poco tiempo recuperara toda su belleza. El pueblo, que con su nombre recuerda el lugar donde venían a morir los ancianos tehuelches, es paso fronterizo hacia Chile Chico. Allí, un moderno puente de reciente factura ha reemplazado a la tradicional pasarela sobre el río Heinimeni. Como en todos los lagos y ríos del oeste patagónico, el lugar ofrece también cautivantes piezas para regocijo de los pescadores.
Patagonia significa tranquilidad, aventura, aire puro, ríos y lagos no contaminados. En el marco de la naturaleza y enamorados de este lugar de ensueño, hace algunos años, Geraldine y Michel de Decker llegaron desde Bélgica y compraron una estancia con la meta de vivir en ella. La estancia turística La Serena está ubicada saliendo de Los Antiguos por la ruta 43, 35 kilómetros al este, en el punto de la Patagonia profunda y desconocida que los cuenta hoy entre sus habitantes. Nosotros vinimos, mi marido y yo, con mi hija, hace casi 9 años a radicarnos en la Patagonia por una elección de vida, más que todo porque nos gusta la gran naturaleza y nos conmueve muchísimo la inmensidad y el absoluto de esta tierra. Elegimos un lugar que no es muy conocido, cerca del pueblo de Los Antiguos, a las orillas del lago Buenos Aires, que es el segundo de Latinoamérica, porque no queríamos ninguna ciudad muy organizada, sino realmente un lugar virgen para poder empezar a crear algo. Todo el lugar reviste un ambiente cálido e íntimo, compartiendo las bondades de la fina cocina europea. Las frutas provienen de la quinta y las verduras de la huerta. Todo es casero en este sitio y está preparado para el visitante. La zona austral del territorio argentino conlleva el descubrimiento constante. Una vasta superficie limitada por el mar y las montañas contiene una inigualable riqueza. Tierras de quimeras y aventuras, territorio que muy pocos lograron conocer y que lentamente fue abriéndose a la curiosidad humana. Circuitos que conectan la inmensidad de las pampas argentinas y las fuentes omnipresentes de los grandes lagos y montañas que penetran en la Patagonia austral. Territorios inmutables que atesoran los aires y las aguas más puros del planeta. Esta es la Santa Cruz al norte que deseábamos conocer. Una parte de la quimera ha quedado abierta a nuestros sentidos. Por siempre, una tierra inagotable de riquezas y belleza que aún aguarda nuevas jornadas para ser descubierta.